Hoy llega uno de los videos más producidos de todo 2024 y tiene que ver justamente con cómo rindió cada argentino convocado y que sumó minutos con Scaloni durante este año de selección argentina. Los que rindieron bien, los que rindieron mal, vamos a hacer un repaso de todos los futbolistas que sumaron aunque sea un minuto y evaluarlos, si están aprobados, desaprobados, si fueron figura, si fueron clave. Vamos a destacar récords, grandes hitos y al final del video definir quiénes fueron los mejores 10 argentinos del año. Y te aseguro que hay sorpresas que no sé si te van a gustar tanto. Este video es una suerte de agenda de Scaloni, ¿no? Si el técnico de la selección argentina vuelve a su casa en Mallorca, se sienta, empieza a evaluar lo que pasó en el año, bueno, sacará sus conclusiones y hará algo muy similar a lo que vamos a hacer en este video, que es básicamente pensar, hacer un balance de cómo le rindió cada futbolista y ver cómo se preparan para 2025, a quiénes seguirá teniendo en cuenta, a quiénes no. Esto es una suerte de guía para recordar, para tener en cuenta los rendimientos de cada jugador, por supuesto, pero también para pensar en el futuro, ¿no? Quienes no estuvieron a la altura y tal vez pueden encontrar un recambio pronto si es que no levantan. Si atendemos solamente a los partidos de eliminatorias, no solo de 2024, sino lo que va en el periodo pre-2026, Scaloni utilizó a 21 futbolistas como titulares, 24 jugadores en total, una base bastante cerrada. Pero si hablamos de lo que sucedió en 2024, ese número se amplía bastante, porque fueron 37 los nombres que sumaron aunque sea un minuto en un partido de este año. De esos 37, 8 son chicos considerados para el futuro. Y además de esos 37, hubo algunos convocados que ni siquiera fueron al banco alguna vez, que estuvieron con la selección argentina, que viajaron, que se sumaron a los entrenamientos, pero que a la hora de ir a los partidos, por ejemplo, Barrenechea y X Fernández, ni siquiera entraron al banco. Hay otros que fueron al banco de suplentes para determinados partidos, pero no entraron nunca. Por ejemplo, este año Juan Musso y Armani, dos futbolistas que ya habían jugado en su momento, y 3 juveniles como Matías Soulé, Julio Soler y Valentini. Voy a hablar de todos aquellos que están fuera del top 10 y al final hacer ese top 10 para que se note la diferencia entre unos y otros. Y te aseguro que va a haber sorpresas. Mira estas placas hermosas que armé. Vamos a comenzar con el caso de Walter Benítez. Es el debut número 46 en la era de Scaloni. Atajó contra Costa Rica, recibió un gol, pero 2 tapadas, una de ellas bastante jodida, lo posicionan bastante bien en esa única muestra que tuvo en el año. Rulli fue el otro arquero que tendremos en cuenta en esta consideración del puesto porque Dibu estará en el top 10. Pero el caso de Rulli es importante porque fue titular en varias ocasiones. Estuvo contra Venezuela, saca un cabezazo de Herrera muy bueno, tapa otras de Rincón y Herrera bastante bien. Lamentablemente no puede hacer demasiado en el gol de Rondón, pero lo ponemos como aprobado porque la verdad es que tuvo una buena tarea. Contra Bolivia no tuvo laburo, así que aprobado, correcto, anduvo bien, pero la verdad es que no tuvo demasiado laburo. Antes de seguir con las otras placas, es importante aclarar algo. No hablo desde la soberbia ni nada. Es mi opinión sobre cómo evalúa cada futbolista. O sea, puede pasar que vos no coincidas, que a vos te parezca que la rompió toda o que un parece algo de falta de respeto, pero la realidad es que es solamente una manera de evaluar. Bueno, vamos con Nahuel Molina. 20 minutitos contra El Salvador. Titular contra Costa Rica. Correcto, vamos a notar que hay altos y bajos. La verdad es que le costó varios partidos. Flojo contra Guatemala, no tuvo ni una acción defensiva, ni un duelo ganado. Hay cierta complicidad en el gol en contra de Licha. Le costó mucho contra Canadá en el debut, contra Alfonso Davies específicamente. Mejoró respecto a Canadá en el segundo partido, la verdad es que muy bien. Vuelve a ser un mal partido contra Ecuador, pero ven que son altos y bajos. Algunos de los momentos más destacados del año de Nahuel Molina, por ejemplo, tenemos el partido con Bolivia, donde fue titular, fue parte de la goleada asistiendo a Thiago Almada. Nehuen Pérez es otro de los jugadores que fueron parte de la selección argentina este año. Ambos partidos los jugó como lateral derecho. Curioso, él es central en realidad tanto en su paso como por Udinese, como por supuesto en su momento actual en Porto. En ambos está jugando de central el ex Argentino Juniors. Pero acá Scaloni lo probó como lateral derecho en 2 ocasiones. Primero contra El Salvador, donde cumplió bien.
mucho duelo ganado, tuvo mucha intervención, la verdad es que El Salvador atacó, en cambio contra Perú en eliminatorias no tuvo tarea alguna porque solo entró 15 minutos cuando básicamente Perú era más inofensivo que nunca, y es muy difícil que Perú sea menos inofensivo que otro momento porque es muy inofensivo. Martínez Cuarta entró muy poquito, verán, 5 minutos en un partido, 20 en otro, 10 minutos en otro. Ha entrado como lateral, como central en línea de 3 por el lado derecho, perdón. También estuvo contra Perú, un partido en donde ya el equipo peruano no atacaba. Esos fueron sus pocos partidos. Otamendi tuvo un año más correcto de lo que se suele repetir. Fue suplente durante la Copa América. Lisandro Martínez lo reemplazó. Pero él, tanto en la previa como en el post, e incluso el durante, en los minutos que tuvo, rindió bien. Por ejemplo, en la semifinal entró media horita, bastante correcto. En la final entró poco y lo hizo bien. La verdad es que, salvo contra Ecuador, donde todo el equipo rindió mal, no tuvo partidos en donde vos digas, che, Otamendi fue un desastre. Para mí fue un correcto año, no te digo mal, no te digo excelente, pero digamos correcto. Pesela, que es uno de los futbolistas con más partidos en la selección argentina de Scaloni, este mismo año no jugó tanto. Hoy en día está entre los 5 o 6 futbolistas con menor cantidad de derrotas en su carrera en la selección. Es realmente sorprendente porque tiene 30 partidos sin perder en total, más o menos. Ese es el número, es una de las rachas más grandes entre los futbolistas más convocados. Estuvo contra Costa Rica, absoluto. Fue titular contra Perú, un equipo que no ataca. Estuvo con Venezuela, altos y bajos. Fue de lo mejorcito de ese día, despeja 12 pelotas, un récord que databa desde 2013, si mal no recuerdo, de Seba Domínguez. Así que muy bien en ese partido, pero fue su única muestra de rendimiento de un Pesela que fue clave en Betis, fue clave en su inicio en River y hoy en día bajó un poco el nivel. Acuña, el año donde mermó su presencia en la selección argentina, tuvo altos y bajos también, pero casi siempre fue suplente, no apareció demasiado. Montiel, otro de los futbolistas que es alternativa, entró mucho más de lo que pensaba. Yo pensé que me iba a encontrar con un panorama en donde no había jugado tanto, no recordaba que había estado en múltiples partidos. Tengo muy poca memoria, verán, pero a la hora del repaso tuvo buenos encuentros. Por ejemplo, quiero destacar la semifinal contra Canadá, que fue un partido complicado y él se animó a atacar con claridad, un aspecto que muchas veces no se le destaca tanto. Bien cerrando la Copa contra Colombia, al menos hasta su lesión. En general, Montiel rindió, aportó, fue un futbolista que a pesar de la falta de continuidad no te deja gama nunca, al menos en lo defensivo. Es un futbolista que siempre rinde, tiene continuidad, tiene importancia, tiene regularidad, no continuidad, regularidad, así que es importante. Valerdi, uno de los convocados novedosos de la selección argentina, que ya había estado con anterioridad, apareció en varios partidos, fue básicamente una pieza de recambio cuando faltaba algún futbolista. Estuvo convocado y fue al banco contra Ecuador en su momento, pero no había entrado, y al final del año se mete en las convocatorias. Aparece un ratito contra Venezuela, entra 45 minutos por Cuti contra Paraguay, no rinde bien, no tiene un buen partido. Sí contra Perú. Contra Perú la verdad es que tiene una buena actividad, pero también hay que ser buenos, Perú no atacó. Medina fue convocado por primera vez en el año en los 5 minutos que tiene contra Perú. Es sorprendente, pero juega muy poco, uno de los mejores centrales argentinos a lo largo y ancho del mundo. Valentín Barco fue la primera sorpresa del año de Scaloni porque fue el debut número 45 del entrenador en la selección argentina y el novedoso futbolista apareció en las primeras convocatorias, jugó apenas media horita contra El Salvador y no volvió a aparecer. Igual jugó bien, lo poco que estuvo, jugó bien. Nico González hago una aclaración con Valentín Barco. Volvió a ser convocado pero no jugó. Estuvo presente en alguna otra convocatoria. Incluso se rumoreó en su momento que iba a ser titular en algún partido este año y no pasó. Nico González, altos y bajos. También otro futbolista que pagó mucho la falta de eficacia frente al arco rival. Recordemos aquellos primeros partidos del año con errados categóricos que lo expusieron frente a todo el mundo porque aunque jugaba de lateral
La verdad es que ha jugado varios partidos como lateral, siempre aportando ya en todo el recorrido en la banda, llegando como extremo. Es un jugador que ha errado mucho frente al arco rival y la gente lo expuso a partir de eso, lamentablemente. Pero lo de Nico González este año para mí fue más correcto de lo que se podría llegar a decir. Tuvo varias lesiones que lo alejaron, lo marginaron de la selección argentina. No tuvo un partido consagratorio este año. No tuvo, creo, ninguno en donde vos digas, che, la rompió toda. Pero también entendiendo el desgaste que hizo jugando de lateral, de carrilero, de extremo, de 9, de todo. Hay que valorar a este tipo de futbolistas tan polivalentes. Palacios entró muy poquito este año, jugó 5 minutos contra Ecuador, titular contra Perú, no lo aprovechó, fue uno de los peores futbolistas en la cancha. Entró contra Bolivia, tal vez el único donde hizo buenos minutos, pero también un rival que estaba totalmente superado. ¿Con quién podemos seguir? Con Leandro Paredes. Leandro Paredes, el futbolista de la Roma. También, cada vez que entra es un jugador como Montiel. Futbolistas que te rinden, que entran y tienen buenos minutos. En los amistosos rindió en todos. O sea, cada vez que tenía una cantidad de minutos, rendía. En la Copa América entró bien en casi todos los partidos. La verdad es que no recuerdo un momento flojo durante la Copa América. De hecho, entra en la final y es muy importante para el único gol del partido. Él es el que recupera la pelota, trabando fuerte, como si fuese un 5 de marca, que lo es. Y esa pelota es cedida a Lo Celso para el pase, la asistencia a Lautaro Martínez y el gol final. Buena Copa América en los pocos minutos que tuvo, siendo un recambio. Después en los amistosos bajó un poco el nivel, bajó la cantidad de minutos muchísimo. Pero bueno, Paredes está ahí, es una pieza importante. Guido Rodríguez en 2023 sumó 2 partidos. En 2024 uno solo. Es realmente sorprendente porque era una pieza recontra importante y poco a poco dejó de aparecer. Así que entró 15 minutitos contra Perú, nada que comentar. Seguimos con Lo Celso. Lo Celso lo bajé a última hora del top 10. Iba a estar presente. La verdad es que tuvo bastantes partidos aprobados, buenos niveles, importancia en la final de América con ese pase para Lautaro Martínez contra Colombia. Varios partidos de eliminatorias donde juega 7-8 puntos. Pero de vuelta, al ser una pieza de recambio, no me costó no ubicar ahí al futbolista que puse como número 10. Lo Celso tuvo un buen nivel durante este año. La verdad es que si lo tengo que ubicar, está top 11, top 12 seguramente. Pero para algunos seguramente este es top 10. Pero bueno, Lo Celso tuvo un buen año con varias participaciones importantes. Uno de los grandes asistidores de la era de Scaloni. Giuliano Simeone, el debutante número 50 de la era LDT, ya es parte y aparte logra un récord muy interesante y es que nunca antes un jugador que estuvo en la selección argentina fue parte. Él y sus 2 hijos. Es sorprendente, pero Gio Simeone y Giuliano Simeone baten un récord que precede su padre porque junto a él son la única pareja de padres e hijos que fueron parte de la selección. Es una dinastía muy linda. Giuliano Simeone está en un gran momento, es uno de los futbolistas considerados en la selección argentina para 2025, así que estaremos atentos. Jugó apenas 10 minutitos contra Perú, sin nada que destacar, pero es una pieza interesante. Lo mismo para Valentín Carboni, el debutante número 47 de la era de Scaloni, uno de los futbolistas más jóvenes de todo el periodo del entrenador actual. Estuvo presente en varios partidos como convocado, apareció contra El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala. Estuvo presente en varios encuentros, no después de la Copa América porque recordemos tuvo su lesión que lamentablemente lo margina por bastante tiempo. Esa rotura de ligamentos no le permitirá estar en lo que queda de temporada, pero en lo poco que pudo estar, Valentín Carboni fue un futbolista de lo más interesante, con ese pie, ese guante que tiene, esa técnica y sensibilidad con la pelota, ese futbolista tan inteligente en lo que puede ofrecer en la mitad de la cancha, aportando en la ofensiva. Es un jugador muy interesante. Su año fue positivo, sus primeros pasos con la selección. Otro que está dando sus primeros pasos con la selección mayor es Nico Paz, que estuvo presente como debutante número 49 de la era de Scaloni y solamente jugó unos minutitos contra Bolivia.
le valió para asistir a Messi en su primera y única consideración en la mayor, así que qué mejor debut que ese. Dybala, que no jugaba desde Curazao en 2023, volvió a la selección, entró unos minutitos contra Chile, convirtió el gol del 3-0, un muy lindo gol en apenas 11 minutos en cancha. Estuvo en las eliminatorias contra Colombia, entró muy poquito sin nada que destacar y eso fue todo. Muy poca actividad de Paulo Dybala. Thiago Almada, campeón del mundo también, fue convocado sobre el final del año. ¿Por qué? Porque estuvo todo el año presente con la selección de Mascherano, liderando ese conjunto sub-23 que jugó los Juegos Olímpicos. Pero fue titular contra Venezuela, duró apenas 45 minutos. Primero, la titularidad sorprendió, su nivel no, porque lamentablemente fue un partido donde Argentina jugó muy mal, él pagó las consecuencias saliendo, en el partido siguiente entra, convierte contra Bolivia. Así que esa segunda oportunidad la pudo aprovechar muy bien. Alejandro Garnacho, otro de los juveniles, europibe llamado, entró muy bien contra El Salvador, pero poco a poco su nivel fue bajando a medida que sus oportunidades eran más comunes, digamos, más habituales. ¿Por qué? Porque fue titular por primera vez contra Costa Rica. A ver, ¿estuvo bien? Sí. La segunda vez contra Perú no. Contra Chile entra apenas 10 minutos y en la última doble fecha juega contra Paraguay de muy mala manera en los pocos minutos que tuvo. Buonanotte, otro de los jugadores que apareció en su momento, que incluso fue titular con Scaloni. Este año no tuvo demasiada actividad, fue parte de la primera doble fecha. Después no fue convocado, apareció de vuelta contra Venezuela y Bolivia sin sumar minutos. En lo poco que lo usaron fue como extremo derecho en una zona en la que Messi juega y la verdad es que ahí no iba a tener demasiadas oportunidades. Julián Álvarez, de los que más me dolió dejar afuera del top 10, pero lamentablemente no fue un buen año del futbolista que ya lleva mucho tiempo en la selección argentina. Antes de 2021 era convocado, es uno de los pilares de la selección de Scaloni, pero lamentablemente fue un año flojo. ¿A qué me refiero con flojo? Partidos en donde a pesar de un desgaste increíble, si su tarea como delantero era hacer goles, no los hizo. O sea, no solo no los hizo, sino que tuvo una sequía muy importante durante un largo tiempo, varios partidos en donde los que dicen flojo no remató al arco, no participó del circuito ofensivo. Era un jugador, y esto yo tengo ganas de hacer un video sobre la mentira sobre Julián Álvarez. ¿Por qué? Porque a él se lo tiene como un corredor, un futbolista que tiene que correr atrás de los defensores rivales, que tiene que presionar, que tiene que marcar, que tiene que desgastarse. Y es un jugador que vive del gol también, que es un jugador que ha mostrado su mejor versión en River, su mejor versión en el Mundial de Qatar 2022. Y más allá de ese aporte descomunal en el sacrificio que hace físicamente, él no es solo eso, él es un delantero goleador. Y lamentablemente queda opacado por ese estereotipo que le ven, y muchas veces, sea Simeone, ya no tanto, y Scaloni lo ha hecho, lo ponen de corredor sobre la banda porque consideran que eso es lo que es. Y él no es un atleta, es un jugador de fútbol que puede considerarse uno de los grandes goleadores a nivel mundial si es que tiene la oportunidad de mostrar toda su valía en el área. Y es ahí donde tiene que rendir. Muy pocos partidos realmente destacados durante el año. Angelito Correa entró mal contra Ecuador, 15 minutitos nada más, no volvió a aparecer. Y Castellanos, el debutante número 48 de la era de Scaloni, estuvo presente sobre el final con una muy buena entrada frente a Paraguay, con 2 cabezazos que podrían haber sido gol, así que quiero considerarlo bien respecto a ese partido. Y vamos a ir con el top 10 del año de los argentinos. ¿Por qué? Porque el número 10 va a ser Lisandro Martínez. Mi idea era ubicarlo más arriba, ver si Lo Celso tenía posibilidades, pero creo que la Copa América de titular de Lisandro Martínez jugó fuerte, tuvo una consideración muy importante por parte de Scaloni. Fue una sorpresa también porque no esperábamos que sea titular antes del Mundial de 2026 por la preponderancia de Otamendi como pilar defensivo, pero tuvo una muy buena tarea durante la Copa América, la rompe toda en fase de grupos, rinde muy bien casi toda la Copa. No desentonó con Cuti Romero, que es una de las grandes estrellas del año argentino. Así que quiero destacar la tarea de Lisandro, más allá de ese fin de año en donde mermó mucho su aparición, lamentablemente, porque podría haber estado un poco más arriba, pero en el final de año Lisandro Martínez no apareció por motivos físicos. El número 9 va a ser para Enzo Fernández. Sí, Enzo vuelve a considerarse importante en la selección argentina después de un 2023 bastante flojo. En 2024
2024 tuvo partidos de alto vuelo, principalmente sobre el final del año. No creo que haya tenido una gran Copa América. Sí, tuvo una buena final, no al nivel de Qatar, pero tuvo una buena final. Tiene un buen cierre de año, es de los mejores futbolistas argentinos en el cierre de la eliminatoria de 2024. En los amistosos rinde bien, en la previa, en el principio de año, pero de vuelta paga mucho ese trayecto durante lo que es la Copa América, en donde no gravitaba en la mitad de la cancha. Salvo la final, repito, la final fue muy buena, lo quiero destacar. Pero los últimos partidos de Enzo Fernández fue de lo mejorcito, realmente. O sea, contra Paraguay fue de lo mejor que tuvo Argentina, tal vez lo único. Contra Perú rindió muy bien, más allá del rival inofensivo. Varias asistencias, varios partidos interesantes, así que lo quiero destacar. El número 8 va a ser para alguien bastardeado por demás, Rodrigo de Paul. El motorcito de la mitad de la cancha de la selección argentina, tiene uno de los mayores invictos de la historia de la selección argentina. Él es el récord absoluto de partidos sin perder con la Argentina. Claro, es el pilar de la era de Scaloni. Si uno tiene que elegir uno de los líderes sacando a los obvios, Di María, Messi, Dibu Martínez, De Paul es por supuesto el emblema de la mitad de la cancha en toda la era de Scaloni. Hace muy buenos amistosos, tiene una semifinal y una final de América, pero espectaculares. Tiene altos y bajos en eliminatorias, se retira ovacionado por toda la cancha contra Bolivia en el Monumental. Tiene una última doble fecha muy floja, tanto contra Paraguay como contra Perú. Igual quiero aclarar algo, contra Paraguay para mí no fue un mal partido. O sea, para mí anduvo correcto. Como mucho anduvo correcto. Pero lo bastardearon por demás. Lo mataron como si hubiese jugado pésimo. Y la verdad es que De Paul... A De Paul le achaca mucho la imprecisión. Pero es un jugador que, al menos en el último tiempo, intenta volver a ser ese de Udinese. Un jugador que comande la ofensiva con pases punzantes, con pases peligrosos, pases en profundidad al hueco que permitan a su equipo sacar ventajas. Obviamente, si vos arriesgás, tenés más posibilidad de fallar. Los grandes extremos, los grandes mediocampistas ofensivos, pierden muchas pelotas por partido. O sea, les doy un ejemplo claro. Fíjense Di María, la cantidad de pelotas que pierde intentando buscar el hueco para poder lastimar. Bueno, imagínense un pasador que no es un crack absoluto de la técnica, pero sí intenta mucho. El número 7 va a ser para Alexis Mac Allister, uno de los mediocampistas más constantes del año de la selección argentina. Para mí fue el mejor mediocampista argentino del año. Ya sea como 5 o como mediocampista más suelto. Lo primero en la Copa América, lo segundo soltándose a partir del cierre del torneo continental y lo que fue la eliminatoria. Muy buenos rendimientos. Alexis Mac Allister es una garantía de nivel para la selección argentina. Muy pocos partidos en donde no haya rendido. Creo que en la final de América es el mejor mediocampista argentino. Al menos las revisiones que hice de ese último partido contra Colombia me pareció el más destacado de toda la mitad de la cancha. Grandes partidos. Lamentablemente sobre el final como que queda un poco deslucido por ese cansancio acumulado que tiene en Liverpool, pero buenos rendimientos. El siguiente puesto va a ser para Nicolás Tagliafico, alguien que es bastardeado por demás, pero que fue recontra importante durante todo el año. ¿Por qué destaco tanto a Tagliafico? No solo porque es muy regular, muy constante y siempre está arriba de los 7 puntos, sino porque nos dio una solución en una zona en donde no tenemos manteca para tirar al techo. Valentín Barco todavía no estaba sentado, Marcos Acuña estuvo lesionado casi todo el año y necesitábamos un futbolista que sea garantía en esa zona y él estuvo siempre. De hecho es de los pocos futbolistas que estuvo en casi todas las convocatorias porque realmente era alguien importantísimo, era una posición vacante que él se hizo dueño nuevamente y no la dejó ir. En cambio, fíjense lo que pasa en el lateral derecho, que está de remate. O sea, probaron hasta a Nehuen Pérez. Pero Tagliafico siempre rindió, tuvo una gran Copa América, de los mejorcitos que podemos destacar de Argentina, así que lo quiero ubicar bien alto. Messi va a ser el siguiente. Para muchos, tal vez merecía estar un poco más abajo, pero es el 10. Es la importancia, la impronta que tiene nuestro líder, lo que quiero valorar. En un año en donde bate el récord de goles en selecciones del mundo, asistencias en la historia de las selecciones. A ver, ¿tuvo partidos flojos? Sí, tuvo una buena Copa América. Tal vez no fue de los mejores argentinos, pero es Messi. Esa brillantez que aporta te da grandes partidos como lo sucedió frente a Bolivia, donde prácticamente lo resuelve él. Contra Canadá, tanto en el debut, complicado siempre, como en la semifinal,
en dos partidos chivos, él los resolvió con muy buenas actuaciones. Es Leo Messi, es imposible que lo ponga fuera del top 5. El número 4 va a ser Dibu Martínez. De buenos partidos, claves, grandes momentos, principalmente durante la Copa América. En eliminatorias y amistosos lamentablemente no tuvo demasiada acción. Incluso tuvimos una oportunidad de sanción en donde Rulli ocupó su lugar de buena manera, pero Dibu Martínez tuvo su importancia. El número 3 va a ser para Ángel Di María, por supuesto. Fue figura en gran parte de los partidos que jugó. Aunque estuvo hasta la Copa América, su trascendencia, su importancia nos obligaba a ubicarlo muy arriba. La final contra Colombia es espectacular y bastante infravalorada. Muy buen cierre en su historia, su etapa en la selección argentina. El número 2 va a ser para Cuti Romero. El mejor defensor central del planeta para mí, fue el más constante de todos. Cuti fue líder, figura, pilar, el tipo que nos salvó en partidos complicados, el tipo que no paró de ganar duelos individuales en todos los encuentros, el más constante de todos. Es muy difícil encontrar más de 15 o 20 minutos en donde no haya estado a la altura. Hace una semifinal y final de América brillante, un manual de lo que tiene que hacer un defensor central. Pero para mí el más determinante, y para ustedes seguramente también, ha sido Lautaro Martínez, el mejor argentino del año. Ya está entre los 5 máximos artilleros de la historia de la selección argentina, empardó a Diego Armando Maradona con 32 tantos, está muy cerca de históricos como el Kun Agüero o Crespo, y este año estuvo presente en casi todos los marcadores. 5 veces abrió partidos con el 1-0. Solo en 6 partidos del año no se sumó al marcador, pero viene convirtiendo contra Bolivia, contra Paraguay, contra Perú. Fue el gran goleador de la Copa América siendo suplente, lo cual tiene un valor doble. Hace el gol que nos consagra campeones de América después de un partido bastante chivo frente a Colombia. Imposible que no lo destaquemos de esta manera. Para mí, este es el top 10 del año entre los argentinos. ¿Vos qué opinás? ¿Qué cambiarías? ¿Qué modificarías? Por supuesto, te leo en comentarios.